Estamos en la parashá número 18, parashá Mishpatim, leyes. Y esa abarca los capítulos 21 al 24 de Shemot o Éxodo. Eso es lo que eh, está dentro de la parashá de este día precioso de Shabbat que el Eterno nos ha regalado. El tema entonces que vamos a estar tratando es esa frase, ¿verdad? Que es muy, muy popular dentro del pueblo judío, que es Naseh Benizma, haremos y escucharemos. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de dilucidar un poco estas palabras y vamos a ver cómo podemos ir aplicando estas palabras a la forma como estamos incorporando la Torah en nuestra vida. Entonces, trataremos de entender las diferentes interpretaciones de estas expresiones que 3 veces encontramos en la Torah, para formarnos un entendimiento de cómo progresivamente podemos ir cumpliendo el código de leyes o mandamientos que debemos incorporar a nuestra forma de vida. ¿Sí? Tengo aquí unos apartes de el Rab Jonathan Sachs. ¿Sí? Como les he dicho, me gusta mucho leer los temas de él acerca de la parashá porque me parecen que son temas muy serios, muy profundos, y me gusta su manera, comparto su manera de pensar y de apreciar las cosas. Entonces, si observamos allí con cuidado los capítulos 19 y 24 de Shemot, veremos que los israelitas aceptaron el pacto 3 veces. Sí, vemos allí que ellos aceptaron el pacto 3 veces. Pero los 3 versículos con los cuales aceptaron el pacto son significativamente diferentes. ¿Sí? Y esos 3 versículos los encontramos en Shemot 19:8, en Shemot 24:3 y Shemot 24:7. ¿Sí? Ahí encontramos nosotros las palabras que dijeron nuestro pueblo cuando hizo pacto con el Eterno allí en Har Sinai. Entonces, vamos a leer. El primero, Shemot o Éxodo 19:8 dice: todo el pueblo respondió al unísono y dijeron: haremos, nace, todo lo que el Eterno ha dicho. Eso fue lo que dijeron. Cuando Moshe vino y trajo la razón de parte del Eterno, entonces así nuestro pueblo habló de esa manera, de forma unánime, y apenas dijeron: nace, haremos. En la segunda, que encontramos allí, Shemot 24:3 o Éxodo 24:3 dice: Moshe vino y relató al pueblo todas las palabras y leyes del Eterno, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: nace, haremos todo lo que el Eterno ha dicho. Sí, entonces vemos allí otra vez esta expresión. Y la tercera vez, cuando ya Moshe compila no toda la Torah, sino hasta ese momento las leyes que el Eterno le había declarado, dice aquí que Moshe tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Eterno dijo haremos y escucharemos. Entonces aquí ya encontramos Naseh Benizma, ¿sí? Haremos y escucharemos. Eso está en Shemot o Éxodo 24:7. Entonces, como podemos ver ahí, la tercera frase, Naseh Benizma, encontramos allí en la tercera frase, Naseh Benizma. Y solo en la tercera carece, allí sí, en la tercera carece acerca de la unanimidad del pueblo. ¿Sí? En las dos anteriores vemos que todo el pueblo al unísono declararon eso, pero en esta última no, en esta última, ¿verdad? No se dice que todo el pueblo al unísono dijeron esto, sino que ellos dijeron, así dice, ellos dijeron todo lo que dijo, ¿verdad? El Eterno, haremos y escucharemos. Naseh Benizma. Entonces, como podemos ver ahí, en las otras dos se enfatizan lo que el pueblo respondió unido, al unísono, y todo el pueblo respondió a una voz. Eso lo encontramos en esos dos versículos. ¿Estas diferencias acaso tienen alguna conexión? ¿Están conectadas? Entonces, es posible que lo estén. En el nivel de nace, el acto judío, somos uno, allí.
En el acto judío somos uno, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un calendario de fiestas. En ese sentido, celebramos todos los judíos, tanto en Israel como en la diáspora, celebramos el día, ¿verdad? Según el calendario hebreo, las festividades. Pues todos lo hacemos. Sí, somos uno en eso. Somos uno en tener la misma Torá. ¿Sí? Tenemos la misma Torá, no hay diferentes Torot. Sí, tenemos la misma Torá. ¿Sí? Estamos guardando todos el Shabbat. ¿Sí? Entonces, el día séptimo, todos lo estamos guardando. Y así sucesivamente. Entonces, en el nivel nace de hacer, ¿sí? Haremos, los judíos o el pueblo de Israel somos uno. Por cierto, hay algunas diferencias, obviamente, entre los Askenazim y los Sefardín. En cada generación siempre ha habido desacuerdos entre los principales poskim, ¿verdad? Las autoridades alágicas. Eso es verdad en todo sistema legal, ¿sí? Y sería pobre, ¿no? Digo yo, sería muy pobre cualquier corte suprema, ¿verdad? Que no dé espacio a las opiniones disidentes. Hay que escuchar también a los que se oponen, ¿verdad? Sin embargo, estas diferencias son obviamente menores en comparación con el área de acuerdo en los fundamentos de la halajá o ley judía, ¿sí? Entonces, pueden haber unas pequeñas discrepancias, pero pues bueno, en cierta manera es más la unidad que las discrepancias. Ahora, esto es lo que históricamente ha unificado al pueblo judío, ¿sí? El judaísmo es un sistema legal, es un código de comportamiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que encontramos nosotros en el judaísmo, es un sistema legal, es un código de comportamiento, ¿sí? Es una comunidad de acción. Eso se debe, eso donde no hace falta consenso. Por lo tanto, cuando se trata de hacer, o sea, nacer, todos los israelitas hablamos al unísono, con una voz. A pesar de de las diferencias que pueden haber, acuérdense ustedes, entre la casa de Hillel y la casa de Shammai, entre otros también grandes sabios como Abayé y Rabá, o Ramban y el Rosh, como el Rab Yosef Karo y Rabbi Moshe Serles, ¿sí? Entonces, estamos unidos por la coreografía de los actos judíos. Sin embargo, en el nivel de Nisma, o sea, del entendimiento, no necesitamos ser uno, ¿sí? El judaísmo tiene sus racionalistas y sus místicos, sus filósofos, sus poetas, eruditos cuyas mentes estaban finamente y firmemente asentadas en la tierra y santos cuyas alturas se elevaban a los cielos. Entonces allí ya en la parte de escuchar, pues obviamente encontramos nosotros bastantes diferencias, ¿sí? Porque cada uno escucha en su nivel, en su categoría, entiende en su nivel y en su categoría y así mismo aplica, ¿sí? Entonces, ahí podemos decir lo siguiente: en la Torah somos uno, las festividades somos unos, tenemos un solo calendario, ¿sí? Pero entonces ya cuando se va a aplicar las misbot, hay diferencia, ¿verdad? Como la hacen los Askenazí, como la hacen los Sefardí, como la hacen los Falashá, ¿verdad? Los de Lubavitch, etcétera, etcétera, etcétera. Allí sí, cuando se va a aplicar la halajá, entonces hay grandes diferencias. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En el nace haremos, todos somos uno, pero en el nisma hay diferencias. Y eso tiene que ver mucho con la halajá, la manera en que las personas y los sabios han interpretado y han acomodado de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad? De acuerdo a las latitudes geográficas donde nuestro pueblo ha tenido que ser exiliado. Y en esas cosas, pues sí hay bastante diferencia. Dicen los sabios que en Sinaí cada uno recibió la revelación a su propia manera, ¿sí? Dice allí Shemot 20:18, y todo el pueblo vio los sonidos de los sonidos y las llamas de las llamas. ¿Cuántos sonidos y cuántas llamas hubo allí? El significado es que cada uno escuchó de acuerdo con sus fuerzas para entender lo que experimentaba. Y eso es lo que implica cuando dice el Salmo 29:4,
La voz del Eterno es poderosa, la voz del Eterno es majestuosa, ¿sí? Entonces, eh, cada uno allí experimentó de una forma muy particular, ¿sí? Muy singular, ¿verdad? Esa experiencia del encuentro con Hashem, el encuentro con el Eterno, con ese monte, ¿verdad? Que ardía, con ese monte lleno de nubes, con ese shofar que se escuchaba. Cada uno, ¿verdad? Tuvo una experiencia muy particular, pero no todos tuvieron lo mismo, los mismos sentimientos, la misma emoción, etcétera. Sí, cada uno experimentó de una forma muy particular esa experiencia. Entonces, lo que une o debería unir a todos los judíos es que es el acto, no la reflexión. ¿Sí? El acto como tal nos hace uno, ¿sí? Pero la reflexión sí varía, obviamente, porque cada cabeza es un mundo, ¿sí? Entonces, hacemos los mismos actos, pero los entendemos de forma diferente. Por eso encontramos nosotros que había discrepancias entre los diferentes poskim, que había discrepancias entre la casa de Hillel y la casa de Shammai, ¿sí? Y hay un acuerdo en lo que respecta a nacer, pero no a Nisma. ¿Sí? Entonces, a nacer, a hacer, hay que hacer. Si el Eterno manda, entonces hay que hacerlo, ¿sí? Pero en cuanto a Nishma, pues es según cada uno entiende, cada uno comprende, ¿de acuerdo? Entonces, a esto se refirió, obviamente, Maimónides al escribir en su comentario a la Mishnah que cuando hay un desacuerdo entre los sabios, y esto nos concierne, perdón, y esto concierne a un acto, perdón, y esto no concierne a un acto, sino solo al establecimiento de una opinión, no es apropiado dictaminar una regla lógica en favor de una de las dos partes. O sea, se aceptan las dos partes entonces. Si hay alguna diferencia, entonces el uno la tiene que interpretar así, el otro la interpreta así. Entonces cada uno pues la interpreta de esa manera, entonces se aceptan las dos opiniones. Sí, pero no se inclina, ¿verdad?, a alguna de las dos partes. Pero de estos amplios parámetros, cada uno debe encontrar su propio entendimiento, guiado por los sabios del pasado, instruidos por los maestros del presente y encontrando nuestra propia ruta hacia la relación con el Eterno y su presencia divina. Entonces ahí tenemos que tener muy en cuenta lo que han enseñado los sabios, los que instruyen los maestros en el tiempo presente, ¿verdad? Y encontrando obviamente nuestro propio camino, nuestra propia ruta hacia esa relación íntima con el Eterno y su presencia divina. Entonces, en el judaísmo es una cuestión tanto de credo como de acción. Tú crees, entonces acción. Acción, tiene que haber acción. Pero debemos entonces permitir a las personas un margen de movimiento en la forma en que entienden la emuná, o sea, la fe de nuestros ancestros. O sea que cada uno tiene su grado de entendimiento, su biná, ¿sí?, su grado de comprensión. Entonces, en esa parte, pues obviamente podemos encontrar diferencias. La casa de herejías, por ejemplo, la casa de herejías no es nuestra actividad favorita dentro del judaísmo, más si se trata de una religión foránea, sí, obviamente nosotros podemos encontrar allí herejía en las religiones foráneas, pero no dentro del judaísmo. El judaísmo, pues, no es nuestro objetivo encontrar alguna herejía, encontrar, ¿verdad?, que fulano está errado, ¿no? Ustedes verán que se respetan. Dentro del judaísmo nos respetamos. Las diferentes líneas nos respetamos, tratamos de no cruzarlas, ¿sí? Y si las cruzamos, entonces nos ajustamos, ¿verdad? Si vamos a una comunidad askenaz, entonces nos ajustamos a lo que dice ahí la comunidad y sus costumbres, sus tradiciones. Si vamos a una comunidad sefardí, igualmente, entonces tenemos que acomodarnos a sus costumbres, a su tradición, y así sucesivamente, ¿sí? Pues hay que respetar allí la autoridad y lo establecido, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de haremos y entenderemos, significa que haremos de la misma manera, ¿sí? Pero entenderemos a nuestra manera. Más o menos es la idea, ¿sí?
Pero obviamente no es a nuestro antojo o nuestra conveniencia, no, es de acuerdo a lo que los maestros establecen ya para hoy, ¿sí? Establecen para hoy, valiéndonos de los sabios y mirando lo que dicen los maestros el día de hoy, entonces allí es donde tenemos que apoyarnos. Pero es por eso que en el judaísmo se va adaptando a las circunstancias y entre las diferentes culturas donde ha llegado al exilio, ¿sí? Por eso que tiene esos cambios. Pero la alajá, no la Torah como tal, la Torah es única, es perfecta, ¿sí? Pero sí la alajá, ¿no? Lo que se establece de cómo se deben cumplir ahí las misbot. Si se suspenden algunas o se lleva a cabo otras de esta manera o de aquella otra, ¿sí? Entonces, eso sí es responsabilidad, ¿verdad?, de las personas que son cabezas de comunidad y los Rosh, Yeshiva, Rosh, ¿verdad?, Beit Midrash, Bet Kenesen, ¿verdad?, los rabinos, etcétera, Moré, líderes espirituales que están guiando a las comunidades. Entonces, los actos nos unen, dejándonos espacio para encontrar nuestro propio camino hacia la emuná, ¿sí? Entonces, una cosa es que los actos, las acciones, y otra cosa es lo que nosotros pensamos, creemos acerca de esas acciones, ¿sí? Entonces, si hacemos una misma, ¿verdad? Hay que hacer, si hay que hacer una misma, hay que hacerla, pero entonces después entenderemos por qué es que la estamos haciendo así, y hay que investigar y hay que saber y tener conciencia de por qué es que estamos haciendo la misma así, el mandamiento de esta manera, ¿sí? ¿Por qué se establece de esta manera? Pues eso hay que entenderlo y no hacer las cosas a ciegas o simplemente automáticamente, no, hay que preguntar. Ampliando un poquito más acerca de la parachá, esta parachá tiene 53 de las 613 misbot, ¿sí? Es una parachot que tiene bastantes misbot, ¿sí? Para cumplir, obviamente. Y la parachá comienza, y estas son las leyes que habéis de poner ante ellos. Estas son las leyes. Y esa palabra y allí, Rashi explica que significa que así como las leyes que hablan del vínculo entre el Eterno y los hombres vienen del Shamaim, o sea, del cielo, las leyes que hablan acerca del vínculo entre el hombre y su prójimo también provienen del cielo, ¿sí? Entonces, tanto lo uno como lo otro, todo eso proviene del cielo, todo eso Hashem lo ha provisto de esa manera y no hay nada aquí inventado, nada inventado por el ser humano. Recordemos que nuestro pueblo fue testigo de haber escuchado la voz del Eterno, ¿sí? Y nuestro pueblo autorizó, por decir así, o delegó en Moshe el que fuera intermediario entre el Eterno y el pueblo. Por lo tanto, todo lo que dijo y habló Moshe fue de parte del Eterno, ¿sí? O sea que eso no es invento de Moshe, sino que Moshe lo recibe de Hashem y lo revela y lo enseña al pueblo. Por lo tanto, por eso nosotros siempre hemos creído que la Torá es de origen divino. Es de origen divino. Bien. Estas leyes incluyen obviamente muchas normas del derecho civil, penal del judaísmo, de respeto hacia los padres, los maestros, los líderes, leyes respecto a la esclavitud, el trato hacia el extranjero, el huérfano, la viuda, como así también respeto de la observancia de Shabbat, las leyes agrícolas, el falso testimonio, el soborno, la maledicencia, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, cuando allí dice que Moshe leyó el libro, no quiere decir que ya había tenido allí totalmente la Torah, no. Hasta ese momento las leyes que el Eterno le había revelado. ¿Sí? Entendamos muy bien eso. Hasta ese momento, todo lo que el Eterno le había revelado, ¿verdad?, acerca de las leyes. Entonces allí él hace un sacrificio, rocía, ¿verdad?, el libro con la sangre y también rocía la sangre al pueblo, ¿sí? Entonces allí encontramos nosotros ese texto en Shemot capítulo 24 verso 7. Y si Moshe tomó el libro del pacto, o sea, no está hablando allí de toda la Torah, porque nosotros entendemos que Moshe escribió toda la Torah al finalizar ya la travesía de 40 años, ¿sí? Ya él escribe allí 12 Sefer Torah, entrega cada Sefer a cada tribu y ya se ha compilado totalmente toda la Torah hasta ese entonces. Pero mientras tanto, aquí cuando dice que Moshe tomó el libro del pacto,
está hablando acerca de los Aseret Hadibro, o sea, los 10 mandamientos, las 10 proclamas, más todas estas leyes que el Eterno posteriormente le entregó hasta ese momento. Y si lo leyó al pueblo, ellos dijeron, todo lo que el Eterno dijo, haremos y escucharemos. Nace Benisma. Entonces, hasta allí, ¿no? Entonces, estas son las leyes, ¿verdad?, que habréis de poner ante ellos. Así dice la paracha, y entonces ya vimos nosotros que esa ahí significa que tanto las leyes que regulan nuestra relación con el Eterno como las que relacionan, tienen o acondicionan, ¿sí?, nuestra relación con el prójimo, también proceden del cielo. Entonces, como podemos ver allí, la ley judía no hace diferencia entre ética y religión. Su fuente es la misma. Nos ofrece, obviamente, la Torah Haim, la Torah de vida, instrucciones para la vida diaria. Y es por eso que el cumplimiento de las mitzvot no debería hacerse de forma rutinaria, sino como producto de la, atención aquí, internalización de nuestro código de ética. O sea que hay que entender por qué estamos haciendo estas mitzvot, por qué estamos llevando a cabo las mitzvot, ¿sí? ¿Sí? Entonces, usted entra a hacer los mandamientos, pero después va a entender, ¿verdad?, por qué. Y tiene que buscar la forma de interiorizar el significado y hacer las cosas con lógica y con sentido común. Aquí un pensamiento de Rabbi Nachman, de Breslov, dice allí que haremos es sinónimo de Torah, o sea, lo que la Torah dice, lo que la Torah dice hay que hacerlo, aquello que es revelado y que cada persona puede cumplir de acuerdo con su nivel, ¿sí? Misma es sinónimo de aquello que se encuentra más allá del nivel de comprensión de una persona. Y aquí Maimónides lo explica diciendo que es apropiado que una persona medite de acuerdo con su capacidad y entienda el objetivo. Entonces, por eso allí es importante entender por qué se hacen las mismas. ¿Sí? Entonces, ese Benishma se puede también traducir como no solamente escucharemos, sino entenderemos. Entenderemos, ¿sí? Trataremos de investigar, de comprender por qué esa misma. Vamos a hacerla así, pero entonces vamos a entender por qué se va a hacer esa misma. ¿Okay? Entonces, allí importante lo que dice Maimónides. Él dice que es apropiado que una persona medite de acuerdo con su capacidad y entienda su objetivo. Nosotros entendemos que no todo el mundo tiene la misma capacidad. Entonces, cada uno en su nivel y en su categoría debe tratar de entender por qué realiza las mitzvot. Hay algo de los cabalistas, no es que yo esté de la mano de los cabalistas, pero quiero traer esto y es muy importante. Los cabalistas dicen aquí que explican que el crecimiento espiritual es 2 pasos hacia adelante y 1 para atrás. ¿Sí? Interesante esto. Pero lo importante es que estemos moviéndonos en la dirección correcta. O sea, que es importante siempre ir en la dirección correcta. Vamos avanzando, sí, pero entonces nos detenemos, damos un paso para atrás, decimos por qué estoy haciéndolo, para qué lo estoy haciendo, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Sí? ¿Cuál es la esencia de esto que estoy haciendo? ¿Qué incorpora esto en mi vida? ¿Sí? ¿Cómo afecta esto positiva o negativamente mi vida o la vida de los demás? O sea, es movernos en esa dirección, pero entonces es hacer un pare, pensar, analizar si estamos haciendo, ¿verdad?, lo correcto, si estamos haciendo lo que es incorrecto, si estamos por el camino que es, por el sendero que es, ¿sí? Y tratar de interiorizar, ¿verdad?, lo que estamos cumpliendo delante del Eterno. Aquí lo más importante, ¿verdad?, es que nos estemos moviendo en la dirección correcta, ¿sí? Que estemos sorteando las dificultades, que estemos elevándonos como individuos y como comunidad, ¿sí? Entonces esa es la idea. Pero no quedarnos ahí estáticos, quietos, sino movernos, ¿sí? Movernos, ¿no? Y evaluar.
2 pasos adelante, 1 atrás, evaluar, mirar, observar, comprender, entender, ¿verdad? Hacia dónde vamos, si vamos bien, si vamos por el buen camino, si esto es lo que conviene. ¿Sí? Esto es muy importante. Estás cumpliendo mandamientos. ¿Sí? Estás cumpliendo mandamientos en el área de la familia, en el área de la pareja, en el área, ¿verdad?, de los negocios, en el área del trabajo, en el área de comportamiento con tus vecinos. O sea, hay que mirar si estamos y evaluar todo eso, si lo estamos haciendo correctamente o no. Esta paracha, como les dije, tiene 53 de las 613 misbot. Y yo quiero aquí detenerme un poquito en lo que dice nuestro Santo Maestro con respecto a ciertas misbot y cierta alajá establecida en ese entonces, en el judaísmo del Segundo Templo. ¿Sí? Entonces yo quiero como tratar de interpretar este pasaje, pero dentro del contexto hebreo para que lo podamos entender mejor. Leemos una interpretación muy adecuada, ¿sí? Y tiene que ver con el lavado de las manos, con honrar a padre y madre, con lo que contamina al hombre, que obviamente esta paracha pues tiene obviamente bastante de eso. Entonces, Mateo o Matillahu 15 del 1 al 20, vamos a ver esa parte, a mí me fascina cuando se trata ya de nuestro Santo Maestro y de sus dichos, de sus enseñanzas, es cosa fuera de serie. Entonces, allí se está hablando, o bueno, aquí el rabí responde obviamente a las críticas de los discípulos de la escuela de Shammai, porque era la escuela de Shammai en ese entonces y la escuela de Hillel. Entonces, allí la escuela de Shammai era muy drástica, muy reglamentaria, ¿verdad? En muchas cosas. Y dice allí que se le acercan a Yeshua unos perushim y unos soferim, o sea, unos fariseos y unos escribas venidos de Jerusalén, y le dicen a Yeshua, le dicen, ¿por qué tus talmidim, o sea, tus discípulos, quebrantan la tradición de nuestros jueces? ¿Sí? Pues no se lavan las manos cuando van a comer pan o el leje, no se lavan las manos. Vea que la crítica es contra los talmidines, los discípulos de Yeshua, no es contra Yeshua. O sea, Yeshua seguramente entró a ese sitio, se lavó las manos, pero no los discípulos. Si no lo hubieran criticado a él, ¿tú por qué no te lavas las manos? ¿Sí? ¿Ves? Entonces aquí la crítica fue hacia sus talmidines, sus discípulos. Ahora, el escenario, ¿verdad? Es un sitio totalmente judío, un lugar donde hay judíos, un lugar donde se va a comer y es un lugar donde se come comida según las leyes de la Torá. O sea, un judío come según las leyes de la Torá, come kosher, come limpio, no alimentos impuros. ¿Sí? Entonces, aquí no se está hablando de tanto del alimento. Vamos a ver aquí entonces de qué se trata esto. Y aquí obviamente el maestro le responde con otra pregunta. ¿Sí? Vamos a ver, dice aquí, mas él respondiendo les dijo, ¿y por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Eloa o del Eterno por vuestra tradición? O sea, ellos llegan aquí y dicen, ustedes, los discípulos están, ¿verdad?, violando un mandamiento de tradición que han puesto los jueces. Pero entonces nuestro Santo Maestro le refuta y dice, pero ustedes están invalidando un mandamiento del Eterno, o sea, que está en la Escritura y que el Eterno ha establecido, o sea, mucho más delicado todavía. ¿Sí? Dice aquí, por vuestra tradición, o sea, por lo que ustedes tradicionalmente han establecido. Y entonces él viene y le explica un caso y dice aquí, porque el Eterno dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre y a la madre será condenado a muerte. Sí, entonces allí Yeshua dijo algo que es ciertísimo, que está en la Torá, ¿verdad? Y que no tiene objeción alguna, hay que honrar a padre y madre, ¿sí? Y honrar a padre y madre, hay toda una legislación para eso, ¿sí? ¿Por qué se honra a padre y madre? ¿Cómo hay que honrar a padre y madre? ¿Verdad? ¿Qué hay que velar por ellos? ¿Qué hay que hacer por ellos? Etcétera, etcétera, infinidad de cosas, ¿sí? Ahí se habla inclusive hasta no herirlos con palabras. Imagínense, no herirlos con palabras. Tenemos que tener cuidado de no herir a nuestros padres con palabras, ni siquiera, ¿sí?
¿sí? Entonces, es una forma de honrar a padre y madre. Y lo otro es que aún después de muertos hay que seguirlos honrando. Entonces, vea que eso es muy extenso, o sea, no simplemente allí tratar de, bueno, de darles contentillo y llevarse bien con ellos. No, o sea, esto implica muchas cosas. Entonces, aquí él viene y habla algo que habían establecido allí los jueces o los ancianos de ese entonces. Sí, dice, vosotros interpretáis así, cualquiera que diga al padre o a la madre, es corbán, o en otras palabras, es como una ofrenda, todo aquello con lo que yo podría ayudarte. ¿Sí? O sea, yo puedo darte es como una ofrenda para que te ayudes allí. ¿Sí? Así como la ofrenda es, puede ser, este mes puede ser, por decir así, $3, el próximo mes podrá ser $300 y el otro mes podrá ser esto $150 y así, o sea, no una cantidad fija, sino eso es lo que es un corbán, ¿sí? Más o menos, como una ofrenda, ¿sí? Y entonces viene y explica aquí, y haciendo esto, ya no está bajo ningún modo obligado a sostener financieramente a su padre o a su madre. Tal interpretación destruye la Torá y eso es lo que habéis hecho con vuestra tradición. ¿Sí? Vea, o sea, en otras palabras, habían desobligado a los hijos, ¿sí? Para que en un momento dado, que los padres no pudieran autosostenerse, ellos prácticamente no lo podían sostener, o sea, no podían echarse al hombro, sostener a su papá o a su mamá, sino simplemente darle como una ofrenda de ayuda, una ayuda y varía, ¿sí? Varía, porque no era una cosa así, ¿verdad? Como para sostener a una persona, ¿sí? Dignamente, sino lo que yo pudiera, lo que yo quisiera. Entonces, vean hasta dónde iba el asunto. Desobligar a los hijos a honrar a padre y madre cuando la ley nos llama, cuando están en vida, de sostenerlos. Si ellos ya no son autosostenibles, sostenerlos, ayudarlos, llevarlos, traerlos, cuidarlos, ¿sí? Porque eso mismo hicieron ellos con nosotros. Ellos nos tuvieron, nos dieron el alimento, el techo, el abrigo, el estudio, se sacrificaron, ¿verdad?, por nosotros, se desvelaron cuando estábamos enfermos, etcétera. Entonces tenemos que hacer otro tanto por ellos, ¿sí? Pero entonces aquí la tradición de los hombres habían ya minimizado esa obligación y entonces simplemente no, una ofrendita, una ayudita allí, ¿verdad? Como para que ellos tengan ahí para 1 o 2 días y ya, listo. No, no. Entonces aquí estaban desobligando prácticamente a los hijos a mantener a sus padres, ¿sí? O a sostener pues financieramente a padre y madre. Y aquí él les dice, tal interpretación destruye la Torah. Y eso habéis hecho con vuestra tradición. ¿Sí? Entonces, podríamos decir, ahí tradición sería la alajá en ese entonces. Entonces, aquí pues obviamente los increpa. Versículo 7 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Yeshayahu cuando dijo a este pueblo, con labios me honran, mas su corazón está muy lejos de mí y en vano me sirven, pues su temor de mí no es más que mandamientos dados por hombres y aprendidos por rutina. Y llamando a la multitud reunida allí les dijo, oíd y entended. Entonces va al punto, porque allí se les dijo a los discípulos de nuestro maestro, y no se han lavado las manos y van a comer, ¿verdad?, pan con manos inmundas, como diciendo eso va a contaminar. Entonces vuelve al punto de la contaminación. Primero les da este ejemplo de cómo ellos invalidan las cosas del Eterno. Entonces él viene y habla ahora en defensa de sus discípulos. Y les dice así, el ritual que se hace sobre lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, ¿sí?, sino lo que sale de su boca. Eso contamina al hombre. ¿Sí? Entonces, no es tanto el ritual, ¿verdad?, del Netilat Yadayim, ¿sí? Entonces, aquí el rabí advierte acerca de esa alajá de Shammai y dice, entonces acercándose a los talmidim le dicen, ¿supiste que los fariseos o perushim se ofendieron cuando oyeron esta explicación que diste de la Torá? Yeshua respondió y dijo, toda interpretación de la Torá que no haya sido revelada por mi Padre Celestial será declarada legalmente inválida y por consiguiente será desarraigada finalmente de Israel. Y ustedes saben que prácticamente la halajá según Shammai quedó abolida y siempre se rige por la
alajá de Hillel. Dejad los ciegos, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y entonces aquí vuelve al tema de lo que es prácticamente la vida jasídica, o sea, lo que en verdad, lo que contamina. Y dice aquí, respondiendo Kefa le dijo, acláranos la parábola. Entonces él les dijo, también vosotros estáis sin ruach biná, o sea, sin espíritu de entendimiento, ruach biná, o entendimiento. No entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado es echado luego a la letrina. Ojo aquí con los que no conocen el contexto judío, con los que no conocen la halajá judía, con los que no entienden, ¿verdad? Que nuestro maestro está hablándole a una audiencia totalmente judía, ¿sí? Porque aquí muchos pueden escudarse en de que, vea, aquí dice que no todo lo que entra por la boca contamina al hombre, o sea que sí podemos comer de todo. No, 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 no. Ya en otras ocasiones les he dicho que tanto judíos, primeramente, como gentiles que llegan al Dios de Israel, tienen que también guardar la dieta bíblica. Están obligados a guardar la dieta bíblica. Tener cuidado con los alimentos puros e impuros. ¿Sí? Entonces, aquí obviamente les está diciendo, no todo lo que entra por la boca no entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado luego a la letrina. ¿Sí? Entonces, pues es normal. O sea, allí no se está hablando de que el alimento esté contaminado o que contamine el alimento, ¿no? Es un alimento kosher limpio. No hay problema. No se lavan las manos, bueno, igualmente el alimento sigue siendo kosher, sigue siendo alimento limpio, establecido, ¿verdad?, por la Torá. Pero entonces aquí dice algo interesante, dice, pero las cosas que salen de la boca provienen del corazón y estas causan que los hombres se contaminen. Entonces ahí ya está llegando al punto, ¿sí? Está llegando al momento, ¿verdad? Por decir así, a lo que verdaderamente contamina al ser humano. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado allí. ¿Sí? Cuidado en el sentido de que hay algunos que se pasan de listos y piensan que la alimentación, cualquier alimentación se puede tomar. No, no, no. Estamos aquí haciendo una exégesis correcta del texto, ¿verdad? Dentro del contexto hebreo, porque allí está hablando Yeshua con qué? Con gente que guarda la dieta bíblica. Entonces, está diciendo, no, el alimento no contamina. ¿Sí? Comer con manos inmundas tampoco contamina, o sucias, contaminadas. Lo que contamina es lo que sale del hombre, lo que proviene del corazón del hombre. Estas son las cosas que contaminan. Dice aquí, porque del Yetzer Hará o de la mala inclinación provienen las malas ideas, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, robos, ¿verdad? La falsedad, los falsos testimonios, la lashon hará, todo eso procede del corazón del hombre. Y estas cosas son las que hacen impuro a un hombre, ¿sí? Porque lo hacen pecar. Pero el comer sin seguir este o aquel ritual del orden preciso del Netilat Yadayim no contamina al hombre. ¿Ah? Interesante eso, ¿verdad? Entonces, allí nuestro Santo Maestro fue muy claro de que hay cosas, obviamente en la Torah, que permanecen sin cambio alguno. No se puede cambiar por mandamientos de hombres, por la halajá que establezca un hombre y le quite el verdadero sentido y responsabilidad de las mismas, como en este caso de honrar a padre y madre. ¿Sí? Entonces, igualmente, algunos que tienen que hacer Netilat Yadayim para esto, hacen Netilat Yadayim para aquello, no hay problema. Si usted se siente feliz y contento haciendo eso, pues hágalo. Si usted se siente purificado por eso, pues hágalo, no hay ningún problema. Pero entonces no hay que criticar al otro que de pronto no lo hace. De pronto se siente tan limpio como usted, que sí lo hace. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado cuando se trata de cosas alágicas. Alágicas. Porque las cosas alágicas pueden estar destruyendo la esencia de la Torah. ¿Sí? La esencia misma de la Torah. Entonces, en la práctica tenemos que ser uno, ¿sí?
en las cosas básicas de la Torá tenemos que ser uno y somos uno en la acción, pero cada uno tiene su forma de comprender, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Cada uno debe comprender, ¿sí? Y si usted está, ¿verdad?, allí con un maestro, usted tiene que preguntarle a su maestro por qué se hace así, para qué se hace así. Y si usted concorda con su maestro, adelante, y eso es lo que debe suceder. Si usted debe concordar con su maestro, porque su maestro le puede decir, bueno, porque nuestros sabios hacen esto y porque ahora vamos a hacerlo así. Entonces, todo marcha bien, ¿sí? Y esa es la forma nosotros de ir cumpliendo esa otra parte que es Benisma. Si escucharemos, oiremos entendiendo las cosas, ¿sí? Pero aquí no hay que destruir la esencia misma de la Torah, o sea, hay que tener mucho cuidado en esa parte y siempre guardar el valor básico de las misbot, ¿sí? La esencia misma de las misbot. Eso debe conservarse, ¿no? Y no debe ponerse tantos cercos y tantos impedimentos y cosas para cumplir, ¿verdad? Lo que es la misma. Mis amados, quería ampliar, ¿verdad?, este concepto de nacer en Isma. Nosotros tenemos que ser un pueblo de acciones, ¿sí? Recordemos lo que dijo allí Jacob en su carta, o Santiago, ¿verdad?, como se tradujo al español, que dijo que la emuná sin obras es muerta, ¿sí? Y él también habla allí de que muéstrame tu emuná por las acciones, por lo que haces, ¿sí? Entonces, es importante, ¿verdad?, las acciones, ¿sí? Pero también debemos entender por qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿sí? Tú por qué haces lo que haces. Mira tu vida, mira, ¿verdad?, las circunstancias, las decisiones que has tomado. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Quién te ha guiado? ¿Has preguntado? ¿Has pedido consejo? ¿Sí? Tienes que pedir consejo y no hacer las cosas porque tú piensas que es así, porque crees que es así, ¿verdad? No, pide consejo, pregunta, ¿no? Y entonces de esa manera irás por el camino correcto. Mis amados, los dejo con estas palabras, con esta enseñanza. Que el Eterno los bendiga, que tengan un excelente y hermoso día de Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.